Que Dios me los bendiga. Pastor Álvaro Navarro aquí. Estamos en nuestro estudio. Este, ah, esta mañana, por circunstancias de COVID-19, 19, no hemos podido tener servicios estos últimos 2 domingos. Como muchos saben, muchos de los líderes los hemos contagiado con COVID-19, yo siendo uno de ellos, y tuve esta última semana, toda la semana de Navidad, muy enfermos, muy enfermos. Mi hijo más chiquito, mi esposa, los tres tuvimos COVID, y yo estuve muy delicado, muy enfermo, en bastante dolor. Y muchos de nuestros líderes sufrieron lo mismo, y por razones de esas no teníamos a nadie que pudiera abrir el servicio. No podíamos tener ni un servicio, y hemos pasado como iglesia y como individuales y como familias hemos pasado unos tiempos duros estas últimas semanas. Y basado a eso dije, muchas personas que están pasando un tiempo muy dificultoso, muy duro, dije, quise dar esta mañana una palabra de aliento, de animación, de esperanza. Entonces de eso se va a tratar esta mañana, dar una palabra basada en la palabra de Dios, que nos dé una palabra de esperanza, una palabra de animar. La esperanza no es algo, ser optimista. Optimista es alguien que tiene una disposición de que todo va a estar bien. Eso no tiene que ver nada con la esperanza bíblica que Dios nos habla. Muchas veces cuando Dios habla de esperanza, todo está yendo muy mal. Pero dice, va a haber un futuro. Y nuestra esperanza está basada en una persona. Y vamos a ver quién es esa persona. Muchos ya saben la respuesta. La respuesta es la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y quisiera que abrieran sus Biblias en Isaías capítulo 9. Y quiero tejer un poquito Navidad, aunque nosotros no estuvimos solos porque no podíamos tener nada de Navidad. Muchas familias tuvieron la misma circunstancia. Quisiera animarlos y decirles que aunque no hayan tenido en la fecha de Navidad, les animo que esa es una oportunidad para rehacer Navidad. Vuelvan a hacerlo. No tiene que ser en la fecha. Navidad es un tiempo que se pasa con tus familias. Recreen ese momento. Vuelvan a hacerlo. No tiene que ser en la fecha del 25. Los voy a animar en eso. Es una manera de animar y darles una manera una esperanza, ¿verdad? De que no tiene que ser la fecha. Es la oportunidad en la Navidad, ¿verdad? Y quisiera que hubieran sus Biblias en Isaías capítulo 9. Como muchos de ustedes saben, no puedo leer. Quisiera leer todo el capítulo 9. Quisiera, si ustedes están en sus casas, lean del capítulo 1 al 7. Pero yo no voy a leer el 2 y el 6 para no detenernos mucho. Y quisiera darles un contexto de lo que está pasando. En esta porción de la palabra de Dios, lo que está ocurriendo aquí es que Israel, por su desobediencia, por sus injusticias contra el mismo pueblo, su idolatría de estar tercos de hacer ídolos y estatuas para ellos alabar, las injusticias, la corrupción entre el gobierno de Israel, la corrupción que había entre los líderes, entre los jueces, todo eso Dios lo miró y los juzgó y les dio muchas oportunidades al pueblo de Israel que se arrepintiera. Y el profeta Isaías muchas veces les dijo que se arrepintieran, y el pueblo no quiso arrepentirse, siguió en su idolatría, siguió en su mal comportamiento y causó que las consecuencias de sus acciones las iban a pagar en este tiempo. Y Dios le dice, les voy a apagar la luz. Todo lo que ustedes conocían, lo que es normal, su cultura, su vestir, su lenguaje, todo lo que era normal para ustedes, el despertar del diario, la rutina de su vida, todo eso iba a ser completamente interrumpido.
algo nuevo Dios iba a inyectar y los iba a hacer sufrir por su desobediencia. Pero les dijo, les quiero dar una esperanza. Les quiero dar una esperanza. Y para muchos de nosotros ahorita, cuando hablamos de esperanza, la esperanza se va a presentar en varias maneras, en etapas de nuestras vidas, pero también a individuales, a familias y a naciones. Aquí estamos hablando de una nación, pero Dios trata a naciones como trata a individuales y como trata a familias. Y queremos mirar eso, cómo Dios nos va a dar esperanza para darles ánimo a todas las familias de Puente para Cristo. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo, muchos de ustedes están adoloridos, y Dios quiere hacer algo a través de eso. Nosotros no conocemos por qué pasamos lo que pasamos. Yo no sé, pero lo que sí sé, que Dios nos ha dicho que no dejamos que nuestras circunstancias controlen nuestras emociones, que nuestras circunstancias no los controlen a nosotros, pero al revés, que nosotros tomemos control de la circunstancia, porque nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en la persona de Jesucristo. Y fíjense lo que dice en este tiempo que le dice al pueblo de Israel que les apaga la luz y les dice, un día voy a volver a prender la luz. Sí, ahorita se mira todo bien oscuro, ahorita parece toda su cultura, todo lo que estás acostumbrado a comer, a vestir, tu familia que a lo mejor nunca vas a volver a ver porque fueron quitados la nación de Asiria. Dios mandó el pueblo de asirios, agarró y quitó a todo el pueblo de Israel y la agarró y los exportó y los llevó como esclavos. Entonces todo lo que ellos conocían fue removido de sus vidas, totalmente a otro diferente país, diferente comida, diferentes culturas, diferentes vestir, diferente lenguaje. Todo fue removido. Y dijo, mientras que se iban, Dios usó al profeta Isaías y dijo, quiero darles una esperanza. Y fíjense en la esperanza en que estaba basada. Y dice, pero fíjense cómo les habla primero en capítulo 9, versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, hablando de Israel. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y ahora versículo 6 dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos de ustedes reconocen esa porción de la palabra de Dios muy navideña. Es cuando Dios profetiza de que va a venir alguien. Está hablando de Jesucristo, la venida de su Hijo unigénito. Dice, Él dio su Hijo. Dijo, un niño iba a nacer, pero era el Hijo de Dios que iba a nacer en la forma de un bebé. Y la esperanza que Dios les está diciendo, lo está tratando de enfocar, es la esperanza de Israel. Les estaba diciendo, va a estar en el futuro. ¿Cuánto futuro estamos hablando? De la profecía hasta la cumplición, hasta que se cumple esta profecía, pasaron 700 años. 700 años pasaron. Muchas cosas pasaron. ¿Qué pasó, Dios? En ese tiempo la gente puede decir, ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la luz que los prometiste? Y Dios cumplió. Y sí le dio la luz del mundo, la paz del mundo, a través de la persona de Jesucristo. En este tiempo de cosas dificultosas que están ocurriendo en nuestras vidas, una de las cosas que nosotros queremos saber, y el humano necesita saber, todo humano necesita saber esto. Necesitamos tener esperanza en algo futuro. Dios así los hizo, que nosotros necesitamos saber que todo lo que pasa en nuestras vidas, toda la fragmentación, todo el rompecabezas, los pedacitos de nuestras vidas,
si los juntamos todos juntos, que todos pueden estar tejidos y tienen un propósito para Dios, que hay una razón de nuestro sufrimiento, hay una razón por lo que estamos pasando, hay una razón por la pérdida de una persona, hay una razón por esta enfermedad, hay una razón por la pérdida de un trabajo, hay una razón por la pérdida de una relación. Hay una razón, nosotros queremos saber que hay una razón por lo que estamos sufriendo, que hay un propósito. Nosotros queremos saber, esa es la esperanza en nosotros, que hay algo en eso. Pero si no tienes a Jesucristo, entonces sí ya no hay esperanza, porque entonces sí no hay razón. No tiene propósito. El único propósito que tu dolor y tu sufrimiento es para llevarte, para pucharte a que vengas a conocer a la persona de Jesucristo, no una religión, pero una relación con Dios, que tu Dios te conozca y tú conozcas a tu Dios, y no tengas un diosito, no formules una idea, un concepto de un diosito en tu mente, pero que tengas al Dios verdadero que se define a través de su palabra. Y la esperanza, la única esperanza que podemos tener es en conocer a Jesucristo y conocer su palabra. Si todo lo que conoces es una religión, o si todo lo que conoces es una tradición, o si todo lo que conoces es una experiencia, eso no te va a dar suficiente esperanza, porque la esperanza es una persona, es la persona de Jesucristo. Si tú no conoces a Jesucristo, si no lo conoces, si no sabes quién es Él, si no lo conoces a través de las páginas de la palabra de Dios, tú vas a estar anímico y desesperado y no va a haber esperanza en tu vida. Porque la esperanza está basada en una esperanza viva, y es la vida de Jesucristo, que un día Él nació, murió en la cruz de Calvario por tus pecados y mis pecados, fue enterrado y al tercer día resucitado, y ahora está sentado a la mano derecha. Y si tú conoces eso y lo crees y tienes fe en eso, tienes una fe viva. Nuestra fe tiene que estar puesta en la esperanza de la persona de Jesucristo. Es Jesucristo que es nuestra esperanza. Es Jesucristo. Y si no lo conoces, no vas a tener esperanza. Tu vida no va a tener sentido, porque no vas a saber por qué sufro. Te vas a preguntar, y las circunstancias te van a controlar a ti en vez de tú controlar tus circunstancias. Si no conoces a Jesucristo, las circunstancias te van a consumir. Todas estas noticias negativas, todos estos dolores no van a tener sentido. Pero si tú tienes a Cristo, tú controlas tus circunstancias y sabes que el sufrimiento tiene sentido. Había un psicólogo judío que durante la Guerra Mundial número 2, él fue prisionero en una cárcel de concentración de trabajo. Su padre y su madre, los dos fueron asesinados en ese campamento de concentración. Su esposa fue consumida en el horno de gas. Y él y su hermana fueron los únicos que sobrevivieron ese campamento de concentración durante la Guerra Mundial número 2 en Alemania con Hitler. Y él hablaba de la esperanza, de que si la vida tiene sentido. Y hablaba de cuántas personas se morían antes de morirse, hablando físicamente. Perdían completamente la esperanza, pero dice que halló algo interesante en las personas que sobrevivieron eso, que su esperanza trascendía su dolor, porque dice, en un campamento de concentración, todo lo que va a ocurrir en tu vida en 80 años o 90 años o los años que Dios te da, pasó en ese tiempo de concentración en el campamento de concentración. Pierdes todas las personas que tú amas, todos los momentos sociales que te daban felicidad ya no están allí. Todas las celebraciones familiares que tenías ya no están. Todo lo que te daba alegría, todas las temporadas especiales que tejían tu vida, que te daban propósito o te daban felicidad, ya no están allí, son quitadas. ¿Y qué
te quitan todo y ahora te dejas solamente con tu vida y con la esperanza viva que solamente vive en ti adentro. Y él hablaba de, por ejemplo, de un cocinero, dice que hablaba de un cocinero, dice que su esperanza era de un día cocinar una buena comida para alguien más. Músicos hablaban, dice, mi esperanza era de un día poder tocar la flauta para alguien más. En otras maneras, su esperanza no estaba basada en sus circunstancias, estaba basada, no importaba la circunstancia. ¿En qué está basada ahorita tu esperanza ahorita? Si tu esperanza está basada en buenos momentos, en experiencias, si le pones el peso a tu familia, que tú vas a dar propósito y esperanza a través de tu familia, ¿qué pasa si ya no están allí? Ese peso que tú les pones a tus hijos, o a tus hijas, o a tu esposo, que ellos son el propósito o la razón que te da felicidad, o que tienes esperanza que algo mejor va a mejorar en medio de esta epidemia. ¿Qué tal si Dios te quita eso? O quitarse las expectaciones de lo que tú pensabas de lo que iban a hacer tus hijos. No pasa. ¿Y ahora qué? Tu esperanza necesita ser plantada en Jesucristo y la persona de Jesucristo. Dios hizo tan personal nuestra relación que Él dice, cuando Él murió en la cruz de Calvario, que nuestro nombre, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y ponemos nuestra fe, no en una religión, no en una experiencia, no en una tradición, sino en la persona de Jesucristo, que nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Para muchos religiosos, si no conoces la palabra de Dios, si no conoces a Dios a través de la palabra de Dios, te vas a desesperar. Para muchos evangélicos, que su experiencia que la única esperanza es una experiencia emocional, un servicio, un avivamiento, o algo en tu vida que necesites sentir algo, quieres sentir. ¿Qué tal cuando ya no está eso? Cuando te enfermas y las iglesias no se abren. ¿Qué pasa cuando tu vida está pasada como pasó con Viktor Franklin, en un tiempo de concentración, un campamento de concentración, que tú pasas una época oscura? ¿En qué vas a poner tu fe y tu esperanza? ¿Una experiencia? ¿Tu familia? ¿En eventos? ¿En tu carrera? Debe de estar puesta en Jesucristo. Es lo único que nosotros tenemos en Jesucristo. Conocer a Dios, el que tiene nuestro futuro en sus manos. Y sabemos que Él los cuida y Él los ama y los ha amado y siempre los vas a amar. Y aunque pasemos cosas dificultosas, sabemos que todo eso va a ser tejido como un rompecabezas con un propósito. Porque el sufrimiento nosotros sufrir, nos enseña muchas cosas valorosas. Los hace humilde, los da esperanza, los da paz, los madura y más que todo, nos da la sensación que hay un propósito. Pero simplemente cuando nuestra esperanza está puesta, enfocada en Dios, en Jesucristo. Conocer a Dios a través de las páginas. El salmista hablaba mucho de eso. Mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza está puesta en la palabra de Dios. Si no conoces a Dios y no conoces su palabra, ¿en qué estás poniendo tu esperanza? Es solamente en Él. Es solamente en Él que podemos tener esperanza. Entonces quisiera darles inspirarlos con cosas prácticas de qué es lo que podemos hacer en este tiempo. Unas cosas que anoche estaba hablando con mi familia, porque una de las cosas, como pastor, temo yo, y yo sé que va a pasar, que muchos de los que me están mirando, muchos que eran parte de nuestra iglesia, a lo mejor ya nunca van a regresar. Mucha gente no va a regresar a las iglesias. Mucha gente, la palabra de Dios dice que el amor de muchos se va a enfriar y ya no van a querer estar
tiempo con Dios. Mucha gente se va a desesperar y se va a enojar con Dios y no va a querer ya más de Dios. Sé que eso va a pasar. Pero también sí sé que hay un remanente, unas personas que aman a Dios y que necesitan a Dios y necesitan de su familia de iglesia. Y aquí vamos a estar. Pero me da un temor de aquellas personas que ya no va a volver. Me da un temor que vamos a sobrevivir. Ese es mi temor. Pero a través del dolor, de los sacrificios que hemos tenido que hacer por lo que hemos pasado, he puesto mi confianza en Dios. Que la idea de esta iglesia no fue mía, no nació en mí. Yo nomás soy el instrumento que Dios usó para plantar esta iglesia. Yo nomás soy uno de las muchas personas que Dios puede usar para seguir esta iglesia para enfrente. Mi esperanza es que Puente para Cristo no es una idea mía, es una idea de Dios. Es un propósito de Dios. Y vamos a seguir por las buenas y por las malas. Le serviremos a Jehová y vamos a seguir adelante. Seguiremos con pocos o con muchos. Le serviremos a Dios. Le serviremos a Dios porque es todo lo que tenemos. Es la única esperanza en esta vida y en la vida futura, en la eternidad con Dios. Quisiera darles algo práctico que anoche con mis hijos hablamos. Una de las cosas que mi hijo de 10 años dijo: orar, poner todo en oración, porque Dios controla el futuro. La voz de uno de mi little owl que decía: orar, algo básico. Todos los cristianos sabemos la respuesta, yo creo más de default que nosotros todos dijimos. ¿Qué hacemos durante el tiempo de orar? Pero orar en realidad. Una oración no así de rápida, pero una oración donde tu corazón, tu espíritu conecta con el Espíritu de Dios. Que te esperas hasta que tú conectas con Dios. Tu alma, tu corazón te conectas con Dios. Donde te tomas una taza de café con Dios. Orar con Dios. Porque sabes que el futuro, como dijo mi hijo, el futuro lo tiene controlado Dios. La número 2, hay que escuchar música. Yo sé que ahorita no podemos tener música y una de las cosas que nosotros como evangélicos les encanta la música cristiana, lo disfrutamos, invertimos mucho en la música porque nos gusta la música, los da ánimo, nos levanta nuestro espíritu. Escuchar música, poner música antigua, la que le guste, pero poner una música que le va a dar alegría para que te dé esperanza. Número 3, métete en la palabra de Dios. Imagínate si tú no tienes palabra de Dios memorizada en tu mente, ¿qué esperanza vas a tener? ¿En qué te vas a agarrar? Filosofías y emociones no te van a llevar a cruzar a través de esa oscuridad que a veces vamos a pasar, todos vamos a pasar. No te van a llevar cuando las luces se apagan en nuestras vidas y parece que todo está oscuro. Si tú tienes la palabra de Dios, esa es una lámpara para nuestros pies, para que los guíe para enfrente en medio de una oscuridad dolorosa. Yo pasé este tiempo doloroso, dolores de cabeza. Yo no entendía por qué. Pero después voy a compartir un poquito porque ahora pienso que entiendo un poquito por qué. Me da una compasión diferente, un perspectivo diferente a personas que sufren dolor y sufrimiento y que están enfermas en los hospitales. Pero ese es por otro tiempo. La otra cosa es, cuando vamos a ver este domingo, vamos a anunciar, a ver si podemos, ya que todos estemos negativos, vamos a abrir nuestro servicio. Vengan, nos necesitamos, el calor humano es importante. Los necesitamos. Más que todo, más sugerencia, más que todo, que les puedo dar es meterte en la palabra de Dios. Lean los salmos. Entonces quisiera dar unos salmos que yo leí, que me dio ánimo durante este tiempo. El Salmo 23, el Salmo 80, el Salmo 62. Y algo que me ayudó, la palabra de Dios que los abre, los dice, cambiar el perspectivo de tu mente
Y no puedes cambiar el perspectivo de tu mente si no lees la palabra de Dios. Y leer Romanos 12:2 y Efesios 4:23. La renovación de tu mente. Renovar, cambiar el perspectivo de cómo miras la vida. La palabra de Dios los enseña. Y pedirle la llenura del Espíritu Santo. Que Dios llene tu vida del Espíritu Santo para que te dé la sabiduría necesaria y el perspectivo necesario para mirar que todo va a estar bien. Dios siempre ha tenido control de todo lo que está ocurriendo, siempre los ha cuidado y nunca los abandonará. Lo único que está ocurriendo ahora es que está preparando su segunda venida, porque esta tierra, esta nación, esta no es nuestro hogar. Nuestro hogar está allá en el cielo con Él. Un día vamos a estar allá con Él. Un día todos vamos a morir. Y un día vamos a estar enfrente de la presencia de nuestro Señor. Pongan su esperanza en Cristo Jesús. Si no han entregado tu vida a Cristo Jesús y todo lo que tienes es religión, tradición o una experiencia, te invito que te hinques y le digas: Dios, lo más simple, dile: Dios, yo nomás tengo tradición, tengo religión, de cualquier religión que escoge el sabor, pero quiero tenerte a ti, porque me hallo asustado, me hallo con ansiedad, me hallo con tristeza, me hallo con depresión, y quiero poner mi esperanza en ti, en Cristo Jesús. Te doy gracias que moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Perdóname mis pecados. Hazme una nueva persona. Dame una nueva vida, un nuevo perspectivo. Cambia mi corazón. Ayúdame y sálvame. Y los invito que se pongan a leer las porciones de la palabra de Dios que yo les he indicado. Que Dios me los bendiga.